Buenos días, soy Misericordia García y les hablo desde Barcelona. Como pueden imaginar, es un poco difícil para mí hablar delante de una cámara sin ver las caras de las personas que me están escuchando. Espero que disculpen si algunas cosas no salen como pretendo que salgan, que es lo mejor. En primer lugar, quiero agradecerles el poder participar en las jornadas que ustedes hacen y dejarme que yo les explique cómo trabajamos las enfermeras que que dedicamos en el cuidado de los ancianos desde la atención primaria de salud. Les deseo que estas jornadas sean un éxito y que disfruten de la compañía de poder compartir, eh, con otros profesionales las experiencias de cada uno de nosotros. Miren ustedes, como saben bien, la atención primaria de salud es el punto de entrada de las personas al sistema sanitario. En nuestro país, el sistema sanitario es un sistema universal y gratuito. A pesar de que en estos momentos de crisis empieza a haber muchas dificultades y hay algunos servicios de los que se prestan que ya son con sistema de copago, es decir, una parte la paga el sistema sanitario y la otra parte lo pagan los usuarios. En principio, las cantidades que se pagan son muy pequeñas, pero nuestros políticos nos avisan que si la crisis sigue avanzando, estos servicios cada vez tendrán más coste. Cada persona en nuestro país, en España, tiene adjudicado un médico y una enfermera que se conocen como médico o enfermera de familia. Y están en atención primaria, evidentemente. Estos profesionales hacen el seguimiento y control de todas las personas y evidentemente también de las personas ancianas. ¿Qué hacen estos profesionales, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento del que estamos hablando? Pues en las personas mayores, dentro del programa de salud, que son programas de salud que se hacen cada 3 años, ahora estamos en el 3, 4 años, perdón, ahora estamos en el plan de salud del año 2011 al 2015, marca unas pautas de los controles que se deben hacer las personas ancianas en este caso, entendiéndose que como tres grandes grupos de personas ancianas, en personas ancianas frágiles, personas ancianas sanas, personas ancianas frágiles y ya lo que se denominan como pacientes geriátricos o personas ancianas con alta complejidad de enfermedad y por tanto también de atención y de cuidados. En cuanto a las personas ancianas, que sería todo lo que son los niveles de prevención, lo que nos dice nuestro plan de salud, que está vigente, como les he dicho anteriormente, hasta el 2015, es que desde los médicos de familia y de la enfermera de familia se hace una analítica general cada año. Luego hay controles para prevenir los cánceres más prevalentes, que son el cáncer de próstata en el hombre, en la mujer el cáncer de mama y para ambos sexos el cáncer colorectal. Pues los controles que se hacen es cada 2 años para el cáncer de próstata, con analítica de marcadores tumorales, para el cáncer de mama también cada 2 años con una mamografía, y para el cáncer colorectal también el control se hace cada 2 años y se busca la presencia de sangre en heces. También de estos controles que decimos que están programados hay una revisión oftalmológica anual y además a todas las personas mayores de 65 años se les propone la vacunación antigripal cada año, que la hacemos durante los meses de finales de septiembre hasta mediados de noviembre. La vacuna antitetánica, que se hace, o primovacunación si no se tiene constancia de que se han vacunado anteriormente, y si se tiene constancia de que se han vacunado, se hace el recordatorio cada 10 años, y en las personas que presentan problemas de POC se valora la necesidad de poner la vacuna antineumocócica. Además, existen
programas también dependientes de los médicos y enfermeras de familias, los programas denominados de crónicos. Los más habituales son los programas para hipertensos y para diabéticos, en los que el paciente de forma regular va a hacerse los controles bien de su hipertensión o bien de su diabetes, y al mismo tiempo se hace toda la educación sanitaria para que controlen la enfermedad en los parámetros mejores. Esto sería para este grupo que hemos denominado de ancianos sanos, en los que ellos acuden al médico de familia, aparte de hacer estos controles, cuando tienen un problema de salud. Puede ser pues que estén resfriados, que han tenido un proceso diarrético y tal, y por tanto la atención que se hace es a demanda del propio paciente. Y luego la enfermera es la que controla las visitas que ha hecho a lo largo del año cuando le tocan estos controles que anteriormente hemos visto. Luego tenemos lo que sería la atención a las personas ya frágiles, o lo que denominamos también pacientes geriátricos, que son, como hemos dicho, los pacientes geriátricos, personas mayores, adultos mayores, como dicen ustedes, con alta complejidad de los cuidados y la atención que se necesitan. Para esto tenemos los equipos de ayuda a domicilio y se trabaja conjuntamente desde atención primaria también con los servicios sociales de atención primaria. ¿En qué se basa? En cuáles son los principios de estos cuidados que se dan a domicilio. Pues los principios en los que se basan los cuidados a domicilios es, por un lado, todo lo que es el apoyo al familiar o cuidador no profesional. Antes ya saben que se les denominaba cuidador informal, pero esta palabra no era muy adiente, no era la palabra más adecuada, porque realmente eran grandes personas que cuidaban de estas personas. Las personas que cuidaban de esas personas, quiero decir, no eran precisamente informales, eran personas muy formales a la hora de hacer el trabajo que les correspondía. Bueno, pues como les decía, lo principal es el apoyo que se da a estas personas que cuidan de sus familiares en las casas, y para evitar sobre todo la claudicación del cuidador. Entonces se les da todas las pautas de los cuidados que deben hacer en domicilio. La enfermera suele ir 1 o 2 veces en semana para ver cómo está la situación del paciente que se está cuidando, para hacer los cuidados que se necesiten en aquel momento y que están programadas en su plan de cuidados, y al mismo tiempo va controlando cómo sigue el cuidador no profesional. Básicamente decimos que debemos detectar que este cuidador no profesional claudique, y por tanto debemos detectar todos los síntomas de alarma que nos pueden dar la idea de esta claudicación. En caso de que exista, las enfermeras que trabajan en estas ayudas al domicilio junto con los servicios sociales son las que programan el ingreso del paciente en lo que nosotros llamamos camas de respiro familiar, ¿no? Que son unas camas que están en las propias residencias o en los servicios sociosanitarios, que durante un tiempo, que puede ser desde 1 semana hasta 2 meses, la persona que tiene que ser cuidada puede estar ingresada mientras el familiar, que era el cuidador principal, pues se recompone de la situación a que le ha llevado esta claudicación. Asimismo, en nuestro país se ha aprobado para el conjunto de todos los territorios del Estado español lo que se llama, y que está en vigencia a partir de este año, lo que se llama el programa de atención del paciente crónico complejo, que es el que se conoce con las siglas PCC, paciente crónico complejo. Este programa de atención a este paciente está incluido en el plan de salud, como ya también les he comentado antes cuando les hablaba de los controles, del año 2011-2015. Está ya en vigencia y es un programa cuyo objetivo principal es la prevención y la atención a la cronicidad. Evidentemente no es un programa específico para personas mayores,
porque hay personas que padecen enfermedades crónicas que son jóvenes. Pero cuando se hizo el desarrollo del programa y se explicaron todos los antecedentes, se vio que evidentemente el 90% de todos los casos crónicos que hay en España son personas mayores de 60 años. Y por tanto, aunque repito, no es un programa específico para personas mayores, sí que la gran incidencia del trabajo que se hace en este programa está dedicado a las personas mayores justamente. La base de la atención de este programa es que hablamos de lo que se llama una atención proactiva. Y esta atención proactiva viene definida para viene definida para poder mejorar la calidad de vida de la persona que está en situación de cronicidad, también la satisfacción de los servicios que recibe esta persona y asimismo la mejora de la utilización de servicios. Porque nos encontrábamos antes del programa que los servicios se utilizaban, sobre todo con estas personas crónicas, que también las podríamos poner dentro del programa de lo que llamaríamos, como antes les he dicho, de los pacientes geriátricos, es decir, del de alta complejidad, estarían dentro de lo que es el programa este de atención a crónicos, pues se utilizaban de forma poco coordinada todos los servicios. Y esto en muchos casos se veía que era un proceso el de utilizar estos servicios, ¿no? Que no siempre la persona encontraba las mejores respuestas a lo que él necesitaba, ¿no? A veces no intervenían los propios servicios de salud ni los servicios sociales, era la propia persona quien decidía qué servicios se utilizaban y muchas veces se duplicaban el control, las pruebas que se hacían, etcétera, etcétera, sin dar demasiadas buenas soluciones a la persona y al mismo tiempo con un gasto importante de recursos. De ahí que y sabiendo la crisis económica que todos estamos padeciendo, perdónenme que insista en lo de la crisis económica, pero como ven es una cosa que está presente en cualquier orden de cosas de que hablemos y por tanto también de salud, pues era muy importante también la mejora de la utilización de estos servicios. ¿Quiénes son estas personas o quiénes podrían utilizar o ser personas que pudieran estar incluidas en este programa de atención de crónicos? Pues serían las personas que presentan diversas enfermedades crónicas, tanto esta ya ven que es una característica muy definitoria de lo que es los problemas que tienen las personas mayores, porque en ellas hablamos de pluripatología. Por tanto, decimos esto, personas que tengan una o más enfermedades crónicas, pero también personas que aunque no tengan varias enfermedades crónicas o no existe esta pluripatología, son personas que tienen una enfermedad en un órgano específico en situación clínica grave y que esta enfermedad cursa con insuficiencia o claudicación de este órgano o sistema. Estamos hablando sobre todo de grupos de personas que padecen enfermedad de insuficiencia cardíaca, de EPOC, de insuficiencia renal crónica o todo lo que es el grupo de demencias. Estos pacientes vienen definidos como pacientes que tienen una alta probabilidad de padecer crisis en la evolución natural de su enfermedad, con presencia de sintomología múltiple y que es muy difícil de controlar. Este sería un primer eslabón, ¿no?, de esta definitoria de este paciente que pueden estar en este programa que les estoy explicando. Que la situación que la persona está padeciendo evolucione de forma dinámica y requiera seguimiento y vigilancia en el tiempo y adaptar la intensidad de atención según el momento en el que esté de evolución de esta enfermedad. Por otro lado, también nos encontramos que puede ser personas que utilizan los servicios hospitalarios y servicios de urgencias de forma continuada. Se dice, como se define en algunos
casos al paciente frágil, ¿no? Este que utiliza los servicios hospitalarios más de 2 o 3 veces al año, pues este también sería esta definición de este paciente que puede estar en este programa, que tiene una enfermedad avanzada con pronóstico de vida muy corto. Aquí estaría todo lo que es los pacientes terminales, que utiliza muchos recursos y muchos fármacos. Cuando me hablo recursos no solamente sanitarios, también sino sociales, y son personas que toman, como saben ustedes, muchísimos fármacos y que no siempre estos fármacos son los más indicados, porque como les decía antes, cuando no había este programa, la utilización esta de recursos, a veces voluntaria por parte del paciente sin tener coordinación entre ellos, hacía que se multiplicaran, ¿no?, los fármacos que la persona tomaba. A veces se tomaba un mismo fármaco con diferentes nombres, etcétera, etcétera. Y como sabemos, a veces estos fármacos ante estas situaciones de enfermedad que antes hemos descrito no siempre están bien indicados, y además ya saben que tienen muchísimos efectos secundarios y muchas interacciones, ¿eh? Por lo tanto, vemos que es un perfil muy amplio de pacientes que pueden estar dentro de este programa, que como ven hacen el perfil mucho de lo que es el paciente geriátrico o el paciente o la persona mayor, ¿no?, con mucha probabilidad de demanda de cuidados, pero repito, como ya les he dicho antes, aquí en este programa nos podemos encontrar con personas que no tienen 60 años, que son personas jóvenes, pero que cumplen estos requisitos que les he dicho. La atención de estas personas, como son complejo toda su situación de salud, enfermedad, requieren más de un profesional y por tanto es muy importante el trabajo coordinado y repito, como ya he dicho antes, también en los servicios de salud y con los servicios de salud y los servicios sociosanitarios, ¿eh? Este trabajo coordinado, la base estará en poder activar y gestionar el acceso a los diferentes recursos, especialmente en las situaciones de crisis, y tener bien definidas las vías de atención según la intensidad en el momento en que la persona nos haga la demanda, ¿eh? ¿Dónde vamos a identificar estos pacientes? Bueno, en las historias clínicas, que ahora las tenemos informatizadas, y desde cualquier punto del sistema sanitario podemos obtener la historia clínica del paciente, bien sea desde la primaria y desde los hospitales o los servicios sociosanitarios. En su historia clínica se pondrá que es un PCC, un paciente crónico, como les he dicho antes, ¿no?, un paciente crónico, perdónenme, es que tengo un problema. ¿Me disculpan un minuto? Sí, ahora con la cámara, ¿vale? Un momento, por favor. ¿Vale? Sí, ya está. ¿Vale? Decíamos que poníamos en la historia clínica paciente crónico complejo, ¿de acuerdo? Entonces se etiqueta como tal, como paciente crónico complejo, y se cita en qué situación clínica está, ¿eh? Se tiene muy en cuenta cuál es la situación real en aquel momento y cuáles son las vías que debe de seguir cuando el paciente entre en fase de agudización y haya momentos de crisis. Por tanto, en la historia clínica estará detectado como un paciente en esta situación y se marcará clarísimamente cuál es la situación actual y cuáles son las vías que se tienen que seguir a la hora en que haya una descompensación o una crisis de esta situación de su enfermedad o enfermedades crónicas, ¿vale? La atención va a ser multidisciplinar, van a intervenir tanto los sistemas sanitarios como los sistemas de servicios sociales, y la asistencia se hará y el seguimiento se hará tanto desde el domicilio como en la residencia. Si esta persona, en lugar de vivir en su domicilio, vive en una residencia para ancianos, en una residencia para sociosanitarios, que en estos casos también hay pacientes jóvenes.
Cuando una persona está incluido en este programa o se decide que se debe incluir en este programa, se le comunica al paciente o a la familia o al cuidador que se hacía cargo de él hasta este momento. Se le informa que está dentro del programa, se le da el número de teléfono al que puede llamar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, siempre que tenga un problema de su proceso. Este teléfono está dirigido a la atención primaria, a esta enfermera de familia que hablábamos previamente, y por tanto será ella la que dará la primera respuesta a lo que el paciente le plantee cuando le llame por teléfono. Estos pacientes, con la coordinación con los hospitales, tienen prioridad de ingreso cuando desde los servicios que sean se pide el ingreso en el hospital para control, por reagudización, lo que sea, y por tanto estas personas, repito, tienen prioridad de ingreso en el hospital. Mientras está en el hospital se va preparando todo lo que es el alta hospitalaria para que en ningún momento se corte la continuidad asistencial. Es decir, se prepara el alta en el momento en que se asegure que existe esta continuidad asistencial, bien sea volviendo a su domicilio o en su residencia. Si lo hace a la residencia, las propio personal sanitario de las residencias serán la que le darán continuidad a estos cuidados. Si vuelve a domicilio, la continuidad de estos cuidados estará por la enfermera a domicilio que hemos dicho que trabajaba anteriormente con los programas de tanto de los frágiles como de los pacientes geriátricos. Por tanto, ya vemos que esto es muy importante, lo de la prioridad en el ingreso hospitalario, porque antes de existir el programa, y ahora todavía existe, pero no en la misma medida que existía hasta hace un tiempo que se implementó este programa, los pacientes estos podían pasar muchas horas en urgencias sin ser atendidos, con todo lo que esto comporta de complejidad. A veces habían caídas, no se atendía, se descompensaban más estando las horas de urgencias que si se hubieran atendido previamente. Bueno, todas las cosas que ustedes conocen en el día a día, pues a nosotros evidentemente también nos pesaba, y que haya esta prioridad, ¿no?, en el ingreso y en la atención en urgencias en el hospital, minimiza todos estos problemas que anteriormente les decía que se hacían. Todo paciente que entra en este programa, lo primero que se le hace, aparte de incluirlo en la historia clínica, como les he dicho, para que desde cualquier ámbito, ¿no?, del sistema sanitario se pueda saber si este paciente cumple estos requisitos, ¿no?, y puede estar dentro de este programa, pues se hace una valoración exhaustiva de cuál es su situación y se programa lo que se llama el plan terapéutico individualizado de atención. En este plan terapéutico individualizado de atención, que lo hace el equipo multidisciplinar, está evidentemente el plan de cuidados de enfermería. Este plan terapéutico individualizado tiene muy claros, marcados cuáles son los objetivos de atención. La filosofía de este plan terapéutico es que, a pesar de que estamos perdón, hablando de pacientes en algunos casos muy complejos, siempre se tiene que fomentar el autocuidado. Este es un principio básico que las enfermeras nunca podemos olvidar, y este plan terapéutico tiene también puesto en su programación cuando se debe volver a revalorar la situación del paciente. La revalorización se hace cada 6 meses, excepto de que haya habido alguna situación que haya empeorado la situación de la persona, y entonces la nueva valoración de la situación del paciente se hace en el momento en que se ha presentado, ¿no?, este problema al paciente que ha hecho que sus condiciones cambien respecto a lo que teníamos.
Evidentemente, para hacer toda esta valoración se utilizan las tablas, las escalas de valoración, perdón, las escalas de valoración multidisciplinar que han sido consensuadas para que según el equipo no se utilice una escala u otra. Es decir, como ejemplos pongo que para valorar actividades de la vida diaria, en todo caso siempre se utilizará el Bartel. Esto es lo que han decidido los profesionales. Para ver cuál es la situación social siempre se utilizará la escala de horas, y para detectar, por ejemplo, alteración cognitiva, siempre vamos a utilizar la escala de Pfeiffer. Es decir, anteriormente pasaba que depende el equipo en el que tú eras valorado por tu médico de familia y tal, cada uno podía utilizar la escala de valoración que le pareciera más adecuada, y en los que entran en el programa, los profesionales que lo llevan han decidido que todos utilicen la misma escala, las mismas escalas, han llegado a un consenso para que no haya ninguna diferencia, y que a veces, como saben ustedes, si se utilizaban diferentes escalas, podía haber problemas para luego transcribir lo que quería decir una escala y otra. Bueno, no sé, yo termino mi intervención. Me he sentido muy nerviosa. Créanme que de verdad ha sido muy difícil para mí estar hablando delante de una cámara sin que nadie, sin ver a nadie, ni ver sus caras, ni ver si asienten o no asienten de lo que les estoy diciendo. Espero que les haya podido aclarar algo de las dudas que podían tener sobre cuál es el papel de la enfermera en la atención primaria, que sepan cómo trabajamos nosotros. Seguro que tenemos muchas cosas a mejorar, pero con los años que llevamos ya de atención a los ancianos, cada vez vamos puliendo más todos los sistemas de atención a las personas mayores, y evidentemente la primaria es el punto de partida del resto de atención. Les agradezco mucho que hayan estado pendientes de este vídeo. Esto que ven detrás de mí es mi casa, es el estudio donde yo suelo trabajar. Em, eh, no sé qué más decirles, porque de verdad que me siento un poco incómoda así. Me sabe mal, tampoco no me pueden hacer preguntas, pero quien ha organizado el correo tiene mi email, y si esto les ha presentado alguna duda muy seria, no duden en escribirme. Muchas gracias por su atención y un saludo desde Barcelona, que es la ciudad donde yo vivo. Muchas gracias y hasta pronto.